Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bienvenidos a este nuevo recorrido. Así es. Pues para empezar este análisis profundo me gustaría proponer una imagen a quien nos escucha. Imaginemos un edificio que es arquitectónicamente perfecto. Ujú. Sus muros son sólidos, la simetría es impecable y, bueno, la estructura está diseñada para durar siglos. Pero al cruzar la puerta nos damos cuenta de que hace un frío glacial. Y que falta el oxígeno, supongo. Exacto, falta el oxígeno. Es un lugar estructuralmente intachable, pero completamente inhabitable. Nadie podría vivir ahí dentro. Claro, es una imagen tremenda. Y fíjate que es la radiografía precisa de lo que ocurre con muchas experiencias de fe hoy en día. Totalmente. Nos obsesionamos con construir una doctrina perfecta, una moral inquebrantable y olvidamos el aire. Olvidamos lo que hace que el edificio sea un hogar. Eso es. Y por eso, la misión de nuestra inmersión de hoy es sumergirnos en el librito titulado Grúa, Sofía y María. Un texto publicado por Camino Anima Mundi, que, la verdad, va directo a la raíz de este problema del edificio frío. Así es. Hoy vamos a explorar ese aliento vital, porque la premisa central del cuadernillo, a ver si estás de acuerdo, es profundamente cristiana, pero a la vez muy olvidada. Sí, es innegociable. Jesucristo, el Logos, es el centro absoluto del camino. Esa es la base. Ujú. Pero aquí está la clave. El Logos, que es la palabra, la verdad fundante de Dios, no puede quedarse flotando en el vacío. Como si fuera una ecuación matemática, ¿verdad? Exactamente. O una abstracción filosófica. Para que esa palabra no sea fría, necesita ser vivificada. Necesita encarnarse. Eso es. Necesita ser gestada, hospedada en el barro de la vida concreta. Y este recorrido nos invita a mirar hacia el polo receptivo y gestante de la fe. Un polo que históricamente ha quedado bastante eclipsado por un enfoque más centrado en la acción o en el rendimiento, ¿no crees? Desde luego. Y el peligro de reducir la fe a ese aspecto puramente normativo es inmenso. Claro, porque la experiencia religiosa se vuelve muy rígida. Se transforma en una simple lista de tareas morales, o en un catálogo de doctrinas que, en el papel, son correctas. Pero que son incapaces de hospedar los procesos reales del alma humana. Procesos que muchas veces son rotos y muy lentos. Como decíamos antes, es tener los planos de la casa, pero la chimenea apagada. Y para aprender a encender esa chimenea, el mapa que traza este texto nos lleva a través de 4 nombres decisivos. Ruá, el Espíritu Santo, Sofía y María. Nombres que no vamos a abordar como conceptos académicos en una clase de teología, aclaremos esto. No para nada. Se proponen como claves existenciales. Son dinámicas vivas. Dinámicas que alteran por completo cómo entendemos la oración silenciosa o cómo miramos al prójimo. Incluso cómo afrontamos las crisis de la vida cotidiana. Pues comencemos por el principio de todo. Me refiero a los momentos de absoluta confusión, cuando ni siquiera hay cimientos en nuestra vida. Antes de poder gestar una realidad espiritual estructurada, tenemos que entender cómo actúa Dios en ese caos. Y ahí aparece la primera palabra de nuestro recorrido, la rúa. El término hebreo rúa encierra una riqueza inabarcable, la verdad. Se traduce como aliento, viento, soplo o respiración. Y es la palabra que se usa para referirse al Espíritu en el Antiguo Testamento. Exacto. Y para entender su magnitud, el librito nos lleva al comienzo mismo de la Escritura, al libro del Génesis, capítulo 1. La escena es sobrecogedora. No hay cosmos, no hay orden. Solo hay oscuridad, abismo y aguas agitadas. Es el caos primordial absoluto. Y en medio de ese desorden, el texto dice que el Espíritu de Dios, la Ruá, se cernía sobre la faz de las aguas. Y lo que debemos rescatar de esta imagen es la mecánica de la acción divina. La Ruá no huye del caos. No se queda en el cielo esperando a que las aguas se calmen. Exactamente. No espera a que todo esté perfecto para descender. Desciende en medio de la confusión, permanece allí y sostiene el caos. Lo fecunda antes de que haya luz o tierra firme. Llevando esa imagen a la experiencia humana, se me ocurre una analogía. A ver, cuéntame. Quien nos escucha probablemente haya atravesado una crisis vital profunda, una pérdida, un fracaso, una noche oscura del alma. Momentos donde la vida interior parece una zona de obras destrozada. Sí, totalmente. Hay escombros emocionales por todas partes, ruido, polvo, nada tiene sentido. Y nuestra reacción instintiva es intentar imponer un orden racional de inmediato, ¿verdad? Queremos resolver la crisis hoy mismo,
poner cada ladrillo en su sitio para recuperar el control. Pero esta visión de la Ruá nos dice que el primer paso espiritual no es ordenar a la fuerza, Es simplemente dejar que ese aliento sostenga el proceso. porque esa urgencia por ordenar los escombros es precisamente lo que asfixia el trabajo del espíritu. El cuadernillo señala que la figura de la Ruá nos plantea un consuelo infinito, pero también una exigencia radical. El consuelo es saber que en el caos más inarticulado, la respiración divina ya está presente. Dios no pide que nos arreglemos primero para ser dignos de su presencia, Eso alivia muchísimo. Pero, ¿cuál sería la exigencia? pues que debemos aprender a no confundir la falta de articulación con una falta de trabajo espiritual. Ah, claro. Hay etapas en la vida donde la única tarea es volver a respirar. Exacto. Primero tiene que volver el aliento vital. La forma acabada y las respuestas claras llegarán mucho tiempo después. Cuando la gestación en la oscuridad haya terminado. Así que no debemos asustarnos si estamos en la fase del aliento. Para nada. Es una fase sagrada. Ahora bien, este recorrido no se queda solo en el Antiguo Testamento. Ese aliento primordial da un salto monumental. Sí, en el Nuevo Testamento adquiere una dimensión personal e íntima a través del Espíritu Santo. Toma ese soplo que aleteaba sobre las aguas y lo arraiga directamente en la historia, en nuestro barro. Porque el Espíritu Santo interioriza el misterio. No estamos hablando de una energía difusa o de una atmósfera relajante. Hablamos de una presencia viva. Una presencia que hace que la verdad de Cristo pase de ser un modelo ético externo a ser una fuerza en nuestras entrañas. Es decir, el Espíritu Santo no es un adorno carismático para hacer la fe más emocionante. No, es el agente de la encarnación. Y aquí el librito de Camino Animamundi es tajante. El Espíritu no nos saca del mundo. Qué importante subrayar esto, porque si miramos los Evangelios, el mismo Espíritu que desciende sobre Jesús es el que lo empuja al desierto. Lo lleva a tocar a los leprosos, al conflicto con las autoridades y, finalmente, a la cruz. Vivir en el Espíritu nos hace más de carne y hueso, no menos. Y me alegra que abordemos esto por un problema muy actual. Te refieres al espiritualismo evasivo, imagino. Exactamente. Hoy en día existe esa idea de que ser espiritual es levitar por encima de los dramas cotidianos. Como si la paz interior consistiera en desentenderse del mundo y vivir en una burbuja de positividad. Sin ver las noticias y aislando los conflictos. Pero lo que plantea este texto rompe por completo con esa falsa dicotomía. Totalmente. Utilizar el lenguaje del espíritu para justificar la indiferencia ante el dolor del mundo es una distorsión grave. Nos dice que la verdadera vivificación espiritual nos ancla profundamente en la realidad. Y cuando San Pablo habla de no vivir según la carne, no sugiere que huyamos de nuestro cuerpo o de la sociedad. Sino que huyamos del egoísmo, de ese principio autocentrado. Eso es. Por lo tanto, una persona verdaderamente vivificada no se evade hacia un limbo aséptico, se vuelve hipersensible a la realidad. Está más disponible para afrontar el conflicto cuando el amor lo exige. Y asume una responsabilidad mucho mayor hacia el prójimo. Nos enseña a habitar este mundo herido, anclados en Dios. Bueno, hemos visto que el espíritu nos empuja hacia el mundo y al contacto real con los demás, pero hay un paso previo. Sí, hacerle espacio en nuestro interior. Claro, no podemos recibir ese aliento si estamos saturados, acelerados o blindados. Y aquí entra la tercera figura. Una figura fascinante de los libros sapienciales, Sofía, la sabiduría. En esta tradición, la sabiduría no es solo conocimiento intelectual acumulado, ¿verdad? No, aparece personificada con unos rasgos profundamente femeninos y receptivos. En el libro de los Proverbios se dice que ella construye una casa y prepara una mesa espléndida. Mezcla el vino e invita a los caminantes a entrar. Sofía sabe cómo habitar y cómo hospedar. Y su inclusión en este análisis es fundamental, porque actúa como antídoto contra una espiritualidad muy voluntarista. Nos recuerda que la verdad de Dios no es solo un bloque de granito conceptual que debemos acatar. La verdad también necesita los ritmos lentos de la vida, necesita belleza relacional y contemplación. Antropológicamente, Sofía representa esa capacidad del alma para escuchar, hacer silencio y albergar el misterio. En lugar de estar continuamente exigiendo rendimiento. Para visualizar este impacto, pensemos en cómo solemos manejar la verdad. A ver, danos un ejemplo. A menudo, en debates teológicos o en juicios internos, usamos la verdad como si fuera una espada. Una imagen muy gráfica.
La desenvainamos para cortar, para separar a los buenos de los malos, para demostrar que tenemos razón. La espada es precisa, brillante, pero es muy fría. Exacta. Y lo que plantea el librito es que la mirada de Sofía transforma esa espada en un hogar. Convierte la verdad en un lugar hospitalario donde se respeta la fragilidad humana. Es el drama de una fe sin Sofía. La verdad manejada como espada puede ser lógica, pero intimida y hiere. Y sobre todo no genera vida. Es estéril. Sofía, en cambio, prepara morada. Entiende que para que la verdad no aplaste a la persona frágil, necesita ser administrada con tacto. Con paciencia ante los procesos inacabados del otro. No diluye la exigencia de la verdad, pero crea el ecosistema adecuado para que eche raíces. Valora el lenguaje poético, la intuición simbólica y la mesa compartida. Porque el ser humano no se alimenta solo de silogismos, sino de calor y acogida. Sin este principio, la religión es un tribunal. Pero con Sofía se transforma en un seno materno. Así que Sofía nos da los planos y prepara esa arquitectura de la receptividad. Pero la humanidad necesitaba más que un símbolo. Necesitaba carne histórica. Una criatura concreta, inserta en el tiempo y el espacio, que consintieran prestar su cuerpo a esa lógica de acogida. Y esa concreción física, el ápice del polo gestante, es María. María es el ícono supremo y definitivo de la gestación en la historia de la salvación. El cuadernillo se detiene con gran profundidad en la Anunciación. Y fíjate cuando María pronuncia su fiat. Su hágase en mí según tu palabra. Eso es. No estamos ante una escena de sumisión temerosa ni de pasividad boba, como a veces se piensa. Ese consentimiento es un acto de soberanía interior y altísima libertad espiritual. Ella sabe que no puede fabricar al logos por sus propias fuerzas. Lo que hace es ofrecer su existencia entera. Para que la palabra tome carne en ella. Y creo que el texto hace un esfuerzo vital por rescatar a María de ciertos usos reductores. Especialmente de ese sentimentalismo vacío del que hablábamos. Sí, ese estereotipo de una devoción puramente edulcorada y casi infantil ha empobrecido mucho la visión cristiana. Se nos ha presentado a una figura etérea flotando en una nube, ajena a la crudeza del mundo. Pero al abrir los evangelios, vemos a una mujer radicalmente distinta. Una mujer de interioridad fuerte. Que guarda silencio cuando no comprende y que permanece firme, de pie, junto a la cruz donde agoniza su hijo. El famoso Stabat Mater. Si miramos a esta María fuerte, ¿cómo cambia nuestra comprensión de decirle sí a Dios? Pues desmantela la ilusión de que seguir a Dios es un salvoconducto contra el dolor. Totalmente. Nos enseña lo que implica confiar cuando perdemos el control. Ella es la maestra de la perseverancia en la oscuridad. Permanecer junto a la cruz sin histeria y sin victimismo exige una fortaleza asombrosa. No es un refugio emocional al que huir para evadirnos de la dureza de la vida. Al contrario, nos enseña cómo hospedar el misterio de Dios precisamente cuando duele o cuando parece fracasar. Al mirarla aprendemos que la receptividad no es debilidad, es la capacidad titánica de sostener la realidad tal como es. Sin maquillarla con falsos consuelos, esperando con fidelidad a que Dios actúe. Y esa capacidad de sostener la realidad nos lleva a la conclusión práctica de este análisis profundo. Si unimos el aliento de la rúa, el arraigo del espíritu, la hospitalidad de Sofía y el consentimiento de María, descubrimos que la dinámica central de la fe no es una línea de ensamblaje industrial. Para nada. La vida espiritual es, en esencia, un proceso de gestación. El uso de la metáfora del embarazo para explicar la vida del espíritu me parece la cumbre del librito. En biología, una gestación implica transformación física, lentitud y mucha incomodidad. Y un trabajo inmenso que ocurre en la oscuridad del vientre, fuera de la vista de todos. En la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Hay vocaciones o perdones que no podemos fabricar apretando los dientes. No basta con tener mucha fuerza de voluntad, claro. Deben ser concebidos, albergados en silencio y nutridos pacientemente en las noches de la fe. Para finalmente ser dados a luz. Esto es un choque frontal contra nuestra neurosis moderna de la prisa espiritual. ¿Vivimos en la época de la inmediatez? Sí, y me gustaría contrastar esa paciencia biológica con una imagen muy actual. Hoy parece que hemos contagiado nuestra vida interior con la lógica de los teléfonos inteligentes. Creemos que la gracia funciona como una aplicación, ¿verdad? Tal cual. Introducimos la oración correcta, seguimos 3 pasos y exigimos obtener paz o santidad en tiempo récord. Tratamos el alma humana o incluso nuestras comunidades
como máquinas expendedoras de resultados divinos. Y tratar al ser humano como una máquina destruye automáticamente los procesos que requieren misterio y vientre. Frente a esa exigencia de eficiencia lineal, el librito nos propone mirar la naturaleza. Fíjate en una semilla plantada en invierno, Desde la superficie, la Tierra parece muerta y fría. inactiva. Exigirle frutos inmediatos a esa tierra congelada sería absurdo. Sin embargo, bajo la superficie, la semilla está realizando un trabajo crucial. Romper su propia cáscara para echar la primera raíz. Si la desenterramos todos los días para ver si crece, la matamos. Y esto mismo sucede en nuestras comunidades, ¿no es así? Totalmente. El texto advierte que una comunidad cristiana que olvida a Sofía y a María se vuelve rígidamente funcional. Puede tener una organización impecable y una ortodoxia milimétrica. Pero sin el principio sapiencial, no tendrá vientre. Carecerá de tacto para acoger a las personas rotas. Será sorda a los ritmos lentos y torpes del ser humano. Será un lugar donde se predica la verdad, pero donde nadie encuentra un hogar para madurar de manera saludable. ¡Qué síntesis tan reveladora! Al observar los hilos que hemos ido entrelazando en este recorrido, la conclusión es ineludible. Sin la Rúa, sin el Espíritu Santo, sin Sofía y sin María, nos quedamos con el edificio gélido del principio. El cristianismo corre el riesgo de ser una estructura fría. Porque el Logos no es un invasor que entra derribando puertas. Busca nuestro consentimiento activo. Busca una matriz humana dispuesta a cambiar de forma. Y necesita tiempo. Y sobre todo, busca que le ofrezcamos un lugar cálido donde nacer. En el fondo, este librito es una invitación a deponer las armas del voluntarismo agotador. Nos devuelve la cordura. Recordándonos que no todo depende de esforzarnos hasta el colapso. Hay un trabajo que consiste en dejarse hacer. En sostener la mirada, afinar la escucha y ejercitar la receptividad valiente. La vida en Dios no se fabrica en una cadena de montaje. Se recibe como un don y se hospeda con reverencia en la propia carne. Respetando la libertad de sus propios tiempos. Llegamos así al final de esta inmersión. Y antes de despedirnos, me gustaría dejar una pregunta suspendida en el aire. Una semilla contemplativa para nuestra audiencia. Adelante. Si en los próximos días observamos el caos de nuestra agenda y el ruido que nos asalta, quizá podríamos hacer una pausa. Ujú. En lugar de preguntarnos ansiosamente qué problema falta por resolver hoy o qué más tenemos que controlar. La pregunta verdaderamente transformadora sería otra. Exacto. ¿Qué proceso silencioso y doloroso en mi vida está pidiendo sencillamente que deje de intentar imponerle una solución inmediata? Qué profundo. ¿A qué parte rota de mi historia debo ofrecerle hospitalidad interior, esperando con fidelidad y sin prisa a que la luz pueda nacer de allí? Ha sido un privilegio compartir esta reflexión y recorrer este camino sapiencial para evitar que nuestra fe se convierta en un edificio frío. Agradecemos profundamente su compañía en este análisis. Quienes deseen continuar profundizando en este recorrido pueden comunicarse directamente escribiendo a la siguiente dirección de correo: Un verdadero placer. quiero@caminoanimamundi.org.